Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Como los saludo siempre, van a tener que adaptar el saludo a el momento del día en que van a escuchar el video, van a ver el video y escucharlo. La idea, como siempre, es ir acompañándolos. Espero que estén muy bien todos y todas. Eh, y bueno, y ya pronto vamos a llegar a orillas del río. Es un momento que tenemos que atravesar todo esto y para eso muy importante el otro. Y bueno, acá estamos, ¿no? Entre todos tratando de construir esto, incluso la enseñanza y el aprendizaje a distancia de manera inesperada. Este es el tercer video de la serie de videos de derecho laboral, cuyo título es Fuentes del derecho laboral. ¿Y qué son las fuentes del derecho? Cuando yo estudiaba derecho, siempre lo primero que en los primeros capítulos de los libros tan grandes de derecho, que a veces alquilaba porque no tenía dinero para comprarlos, entonces se alquilaban en librerías jurídicas. Esto les estoy contando algo personal que tiene que ver con la construcción de mi vocación. Eh, y bueno, me acuerdo que los primeros capítulos siempre eran fuentes del derecho y nunca me explicaban mis docentes bien y claramente qué es una fuente. La fuente es donde uno acude, en general, una fuente es una fuente de agua, una fuente que contiene algo. La fuente siempre es contenedora. Y bueno, las fuentes del derecho son espacios que contienen lo que necesitamos para regular sobre determinada materia. En este caso, como estamos hablando de derecho laboral y dijimos contrato de trabajo y hablamos de trabajo en relación de dependencia que vimos en el capítulo anterior, las fuentes son las fuentes del derecho laboral. Es a dónde acudimos, qué es lo que contiene todo aquello relacionado con el derecho laboral en nuestro país, ¿no? Porque el derecho saben que no es igual en un país y en otro. Si bien hay alguna legislación laboral básica, qué sé yo, la jornada de trabajo limitada, el derecho al descanso, la licencia por maternidad, son derechos, conquistas laborales que se han ido esparciendo por todo el mundo. El derecho cambia de un lugar, de un país a otro, incluso, qué sé yo, si nos cruzamos Uruguay o a Paraguay o a Chile, el derecho laboral cambia y en general todo el derecho. Cada país tiene sus particularidades. Por eso, nota al pie, un consejis, cuando ustedes busquen cuestiones que tengan que ver con derecho laboral, tienen que siempre, a partir si googlean algo, poner Argentina. Porque a veces, muchas veces tengo alumnos que por ahí yo veo Distrito Federal y digo, esto me suena a México, o por ahí veo no sé qué, Bogotá, y digo, no, esto no es de nuestro país. Entonces siempre es importante cuando googlean, cuando buscan algo que a veces muchos son nativos digitales, entonces están acostumbrados a utilizar todas las tecnologías y internet y demás, pero también hay que aprender a buscar. Entonces, en materia de derecho, que está bueno aclararlo, cuando uno busca una cuestión relacionada con el derecho, siempre pongan Argentina al lado. Bien, dicho esto, ¿qué son las fuentes del derecho laboral y cuáles son? La fuente más importante, la suprema, la grosa, la que está allá arriba, la base de todo, en realidad el derecho en general en cada estado es la Constitución. Lo primero que se declaraban cuando cuando los países se independizaban en las Américas, pero también en Europa, cuando se comenzaron a conformar los primeros estados nacionales, los primeros que se hacía era sancionar una constitución. La constitución constituye ese nuevo estado y ahí se establecen como las reglas políticas y gubernamentales en la Constitución. Y la Constitución es una ley, la ley madre para el sistema, digamos, este nuevo sistema que tiene como 300 años, pero es la ley madre, la ley de leyes, se le dice, ¿no? Y en el caso, la Constitución tiene, la nuestra, una primer parte que regula todos los derechos de los ciudadanos, eso lo deben haber visto, supongo, los
todos los derechos que tienen los ciudadanos, las libertades individuales y democráticas, y una segunda parte, que es la parte de la organización política, que establece cómo van a estar divididos los tres poderes del Estado, cuál es la función de cada uno, cómo se eligen nuestros representantes. Pero lo que nos interesa a nosotros ahora es la primera parte, y en especial un artículo de esa primera parte que tiene que ver con los derechos de los ciudadanos. El artículo que a nosotros nos interesa en la Constitución y que está relacionado con esta materia es el artículo 14 bis, que establece todos los derechos básicos de los trabajadores. Este artículo es bis justamente porque no estaba en la Constitución original. Nuestra Constitución es del año 1853 y en esa Constitución existía el artículo 14. El artículo 14 solamente regulaba en relación a el derecho a trabajar, pero estaba ese derecho junto con otros derechos que siguen estando, lo pueden leer, ir a la Constitución y leer el artículo 14, en donde se le asegura a los ciudadanos y ciudadanas el derecho a transitar, a permanecer, a residir, a navegar, a trabajar, a ejercer industria lícita, pero habla de trabajar, no hace referencia al trabajo dependiente, porque recuerdan que en nuestro país, como todo el mundo, los derechos de los trabajadores fueron incorporados y fueron conquistados recién entrado el siglo XX, 1940, 1950. Entonces, recién se incorpora a la Constitución, ¿sí?, del 50, el artículo 14 bis, por eso bis, incorpora los derechos de los trabajadores. Ese artículo es la base de toda nuestra legislación laboral. ¿Qué significa eso? Que no puede haber ninguna ley, por más que sea sancionada en el Congreso, que cuestione, que contradiga lo que se establece en el artículo 14 bis. Si hay una ley, un convenio colectivo de trabajo, lo que sea, que contradiga lo que dice el artículo 14 bis, en realidad esa ley es una ley inconstitucional y puede pedirse, cualquier ciudadano puede presentarse ante un juez y decir que esa ley no se aplique por justamente contradecir la Constitución misma, o una parte de esa ley no se aplique por contradecir lo que dice la Constitución, en este caso que nos interesa a nosotros en el artículo 14 bis, que habla de los derechos de los trabajadores, ¿sí?, de los trabajadores en relación de dependencia. Como van a ver, si toman la Constitución dice: se le asegurará al trabajador condiciones dignas y equitativas de labor. Habla del trabajador, vuelvo a repetir, dependiente. Fíjense que si lo toman al artículo, ustedes lo tienen en el marco teórico, pero si quieren lo pueden tener ahora, pueden parar el video, ir a buscar el teléfono o algo, si tienen la Constitución en su casa, sería maravilloso. Abren, buscan el artículo 14 bis y van a ver que es muy declarativo. En general la Constitución, siempre la Constitución es declarativa. ¿Qué significa? Que los derechos que se establecen en ella son generales y son declarativos. Por ejemplo, en la Constitución se establece en el artículo 14 bis el derecho a vacaciones pagas, pero no se especifica cuándo me puedo tomar las vacaciones, cuánto tiempo de vacaciones me corresponden, cuánto me tienen que pagar, porque la Constitución funciona de esa manera, justamente porque es la ley madre, es declarativa, es general, declara de manera general los derechos básicos de los ciudadanos, en el caso del 14 bis, los derechos de los trabajadores. Pero deben haber leyes luego sancionadas, creadas por el Congreso de la Nación, que reglamenten, que especifiquen esos derechos que son declarados en la Constitución. La Constitución declara y después van a haber leyes que reglamenten el ejercicio de esos derechos que la Constitución lo hace como general. Entonces, por ejemplo, la Constitución habla de vacaciones pagas y luego va a haber una ley, que es la Ley de Contrato de Trabajo, que es una de las leyes más importantes en materia laboral, la más importante en materia laboral después del 14 bis, que establece
que de acuerdo a la antigüedad voy a tener tantos días, después vamos a dar tantos días de descanso, de vacaciones, etcétera. Y así como eso un montón, por ejemplo, el artículo 14 bis establece la prohibición del despido arbitrario, o sea, que está prohibido el despido. Eso significa un montón de cosas. Chicos y chicas, señoras y señores, en realidad lo que se desprende de ese artículo es que está prohibido en principio el despido. Significa que cuando yo tengo el derecho a ser contratada, a que me contraten y a mantener ese puesto de trabajo hasta que me jubile. Y que solamente me pueden despedir si hay una causa. Eso no lo dice, pero se infiere de ese derecho que es como general. La prohibición del despido arbitrario. ¿Qué implica? Que no me pueden despedir arbitrariamente. Significa que para despedirme tiene que tener una causa. Entonces después va a haber una ley, que es la ley de contrato de trabajo, que establece específicamente cuándo el despido es con causa y qué sucede si me despiden sin causa. Entonces se establece que si a mí me despiden arbitrariamente o me despiden sin causa, corresponde una indemnización. Pero también le corresponde al trabajador el derecho a que se lo reincorpore a trabajar si es despedido arbitrariamente. Miren, todo eso está después reglamentado en leyes específicas. ¿Ven cómo funcionan las fuentes? Tenemos el 14 bis, luego la ley de contrato de trabajo, que es la ley 20.744, que es la ley más importante en materia laboral y que regula todas las relaciones y especifica cuánto me corresponde jubilaciones, de horas extras, qué licencia se me otorga, cuándo finaliza el contrato de trabajo, cuándo comienza, cómo se prueba. Todo está en la ley de contrato de trabajo. Y esa ley es una ley que se aplica para todas las relaciones laborales de la República Argentina que sean privadas. O sea, que mi empleador sea una empresa o una persona física, ¿sí? Pero que sea privada. ¿Está bien? Cuando a mí me emplea el Estado, voy a tener una legislación especial. ¿Qué significa? Que si yo soy empleado del Estado no tengo derechos laborales. Sí, por supuesto los tengo, se me aplica en principio el 14 bis, pero voy a tener un estatuto, ¿sí? Particular, un régimen particular. Lo mismo en el caso de los peones rurales. Recuerden que los peones rurales muchas veces son esos trabajadores golondrinas. Hoy trabajan en una cosecha, mañana en otra, entonces varían de empleador, con lo cual tiene una legislación especial. Y lo mismo las empleadas domésticas, que para mi juicio deberían estar incluidas dentro de la legislación, dentro de la ley de contrato de trabajo. Pero después, la ley de contrato de trabajo, esta ley tan importante, regula todas, absolutamente todas, todas las relaciones laborales de la República Argentina. Y después dijimos, el 14 bis de la Constitución Nacional, la ley de contrato de trabajo, y después hay otras leyes como la Ley Nacional de Empleo y otras leyes que son de contenido laboral, que tienen que ver con el trabajo registrado, con la obligación de registrar el trabajo. Hay otra ley que es muy importante, que es la Ley de Organizaciones Sindicales, que establece todo lo relativo a los derechos y a la función de los sindicatos. Recuerden que es un instituto básico que fue fundamental para esas asociaciones de trabajadores, para poder también conquistar derechos. Así que hay una ley de asociaciones sindicales, entonces dijimos 14 bis, la ley de contrato de trabajo 20.744, que reglamenta casi todo lo que el 14 bis establece, la Ley Nacional del Empleo, que también es una ley que viene a reglamentar cuestiones que son declaradas en el 14 bis, lo mismo la ley de asociaciones sindicales, que viene a reglamentar el segundo párrafo del artículo 14 bis, que es relativo justamente a los derechos colectivos. Y después tenemos la otra fuente del derecho laboral, que son convenios colectivos de trabajo. ¿Y qué es un convenio colectivo de trabajo? Se preguntarán. Bueno, el trabajo desde hace mucho tiempo, y sobre todo tiene que ver con el desarrollo industrial y del propio sistema capitalista, fue cambiando,
pero hay algo que fue un hito, que fue a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, con Taylor, que fue la división del trabajo. O sea, el trabajo dentro de una misma fábrica comenzó a dividirse. O sea, a cada trabajador se le dio una función específica. Pero además, pues qué sé yo, por ejemplo, dentro de una fábrica tenés un soldador, un pintor, un tornero, ¿está bien? Y cada uno va a cumplir una función especial en esa división del trabajo, ¿no? Pero además de esa división particular, hay sectores de trabajo, qué sé yo, por ejemplo, tenemos por un lado los trabajadores textiles, cuyo trabajo tiene características propias. Tenemos el sector de sanidad, que tiene características propias, que el trabajo de sanidad, o sea, el que se realiza en una clínica, en un hospital, en un laboratorio, nada tiene que ver tal vez con el trabajo de una automotriz, que también tiene características propias, en donde van a haber mecánicos, en donde van a haber pintores, en donde van a haber electricistas, ¿sí? Chapistas, también torneros, que no tiene nada que ver con el trabajo, qué sé yo, rural. Entonces, cada sector tiene un convenio colectivo de trabajo propio. Cada sector, los trabajadores de automotrices tienen un convenio, los trabajadores textiles tienen un convenio, los telefónicos tienen un convenio. Bien, y cada uno tiene su propio sindicato, como ustedes saben. Y ese convenio, ¿cómo se redactó? ¿Cuándo? Bueno, se fue redactando a lo largo de, sobre todo del siglo XX, la mayoría de los convenios colectivos de trabajo. Eh, Se van reformando, pero ¿cómo se redactaron entre los dos sectores? Uno es el sector sindical, que representa o debería representar a los trabajadores de su área, por ejemplo, el convenio colectivo de textil fue el sindicato de textil que se unió con la Cámara de Empresarios Textiles, o sea, con la parte patronal, y entre ambos elaboraron un convenio propio de ese sector. ¿Y qué se establece en ese convenio? En ese convenio se establecen, por ejemplo, categorías laborales propios de ese sector. En el convenio colectivo de trabajadores automotrices, que se SMATA, el sindicato de trabajadores automotrices, se debe haber juntado en algún momento, se juntó con la Cámara Empresarial de Dueños de Automotrices y establecieron un convenio donde se fijaron categorías laborales. A cada categoría laboral se le fija un salario. Y bueno, y cada sector tiene su convenio porque tiene categorías laborales diferentes, como les dije. No sé, en automotores van a haber, ya les dije, chapistas, mecánicos, pintores, electricistas, y en sanidad van a haber médicos, enfermeros, auxiliares, camilleros, instrumentadores quirúrgicos. Van a haber otras categorías laborales diferentes y cada uno con su sueldo. Igual, les voy a adelantar algo. En la República Argentina nadie puede ganar menos que el sueldo mínimo vital y móvil, que está establecido en la Constitución Nacional. Entonces, los convenios van a figurar sueldos, siempre pueden ser más altos, nunca menos. El convenio laboral les va a otorgar más derechos, qué sé yo, pueden darles más vacaciones que la que corresponde por la ley, un feriado propio, no sé, del sector, pero nunca lo que puede hacer el convenio es quitar derechos que están establecidos en la Constitución y en las legislaciones nacionales. Eso es como súper importante que sepamos. Nunca, nunca, nunca un convenio colectivo de trabajo puede ir en contra de las leyes laborales o quitar derechos que están establecidos en las leyes laborales. Por ejemplo, no sé, que un sector tenga menos vacaciones que lo que corresponde a todos los trabajadores de la República Argentina. Puede tener más, pero nunca menos. Eso es un convenio colectivo de trabajo. Se interviene siempre el Ministerio de Trabajo y se homologan, significa que se publican en el Ministerio de Trabajo, que es el representante del Estado. Entonces, para ese convenio hay tres partes. En realidad, el sector empresarial, el sector sindical, que representa a los trabajadores, y el Estado a través del Ministerio de Trabajo. ¿Se entendió? Cuando uno tiene que resolver un tema laboral, por ejemplo como abogado, pero también como trabajador, ¿dónde tiene que ir? Primero entonces al 14 bis, después a la ley de contrato de trabajo y después a mi convenio, sí, colectivo de trabajo. ¿Se entiende? Estaría bueno que todos los que están trabajando sepan qué convenio tienen y qué dice ese convenio, que no es difícil de leer, aunque nos quieren hacer creer que sí, no lo es. Cierro entonces hoy el capítulo de fuentes del derecho laboral y nos vemos
en el próximo video.